Saludos y bienvenidos a otro video de Universidad Cristo. Este video titulado El nacimiento de Cristo en la Iglesia Católica. Quiero mostrarte una imagen y vamos a ver lo que a través de la historia esta imagen simboliza y representa. Y aquí vemos una imagen que inmediatamente al uno verla, la reconoce como la Virgen y su Hijo. Inclusive, algo interesante es lo que dice, y nos dice, está en inglés, pero dice, bendice y protege al mundo. Entonces vamos a ver, espiritualmente hablando, qué esta imagen representa. A través de la Biblia vemos la historia. Y vamos a leerla y vamos a entender el significado sobrenatural de esta enseñanza espiritual. Y qué eso es en nosotros. Así que comienzo. Reconozcamos esto, que la iglesia, ¿quién es la iglesia? La iglesia representa a personas. ¿Y qué significa la palabra católica? La palabra católica significa universal. El nacimiento de Cristo en la Iglesia Católica nos habla históricamente de una realidad espiritual. Y vamos a ver cómo ese nacimiento de Cristo dentro de las personas universalmente se ha dado. Así que tengo unas notas aquí y vemos que en el libro de Lucas vemos la doctrina del nacimiento virginal de Cristo por el poder del Espíritu Santo. Y esta historia la encontramos tanto en Mateo y en Lucas, en Mateo y en Lucas. Y algo interesante es que el Nuevo Testamento tiene 27 libros y solamente en estos dos se encuentra esta historia. Y de los 4 evangelios, pues ya vemos que solo 2, Mateo y Lucas, nos hablan de esto. Marcos, que es conocido como el libro o el evangelio más antiguo, no nos habla de esto, y Juan tampoco. Pero entonces nos vamos a enfocar en la historia de Lucas y vamos a ver espiritualmente lo que esto representa, simboliza, para que entendamos la historia y en nuestro presente esta gran realidad. Así que voy a leer en Lucas. La historia se encuentra en capítulo 1, versículos del 26 al 35. Yo voy a leer solamente el versículo 35 y continúo. Nos dice el verso 35. El ángel le contestó: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo tanto, el bebé que nacerá será santo y será llamado Hijo de Dios. Entonces, ¿qué esta imagen simboliza? Y vuelvo, ¿qué esta imagen simboliza? ¿A quién representa la Virgen y su Hijo? El niñito. ¿A quién representa? Y la respuesta es: la Virgen representa a la iglesia. Y el niñito representa al Hijo de Dios, a Cristo. Entonces vamos a ver a través de ciertas escrituras esta realidad y mirar a la historia cómo naturalmente esto sucedió y siempre sucede. Y cómo una imagen en la historia
puede decir tanto cuando uno le entiende. Para unos ven esta imagen y significa mucho. Significa su tradición, su fe. Pero entendamos hoy un nuevo significado, que podamos reconocerlo y podamos entenderlo en nuestro contexto. Esta historia nos cuenta a través del nacimiento de la Inmaculada Concepción que vemos en los evangelios. Esta historia figurativamente. Por eso, como he compartido tantas veces, cuando leemos las escrituras, los evangelios, miremoslos como unos cuentos espirituales, unas enseñanzas, por eso en una forma de parábola. Si lo interpretamos literal, pues nos quedamos con unas creencias y vemos todo literalmente como hechos históricos, pero no. Miremos el espíritu de la enseñanza y que tal vez los personajes personifican en la enseñanza, porque espiritualmente nos puede estar diciendo mucho más y que nosotros en nuestro presente constantemente nos relacionemos más y más con el contenido de estas enseñanzas espirituales. Entonces, como les decía, esta historia figurativamente nos cuenta el nacimiento del Espíritu de Dios, su Hijo, el nacimiento de Cristo, en la conciencia del ser humano. La Virgen representando ese estado puro en la mente, contemplando sobre el reino de Dios y su justicia, esperando el recibimiento por revelación de Cristo en su ser. Y voy a leer un poco más y después entramos a unos aspectos históricos y aquí les comparto. Históricamente fue el proceso natural por las enseñanzas de Jesucristo a sus discípulos en su evangelio, que creó la expectativa de un nuevo espíritu, un nuevo entendimiento y sentir como propósito por el cual vivir. Así, en el primer siglo se cumplió la venida de Cristo. Entonces, miremos que esta imagen nos representa la realidad histórica. Veamos la vida de Jesús, el evangelio, él enseñando a quienes, a sus discípulos. Y esa audiencia en el primer siglo, esta mujer, esta virgen, representando a esos discípulos que a través de la vida de Jesús, de su ministerio, fueron testigos de una vida sobrenatural. Y por eso, en esa pureza de mente y de corazón, devotos, enseñados por su maestro, la vida en el Espíritu de Dios, estaban a la expectativa de tener cada uno de ellos su propia experiencia, su propia revelación. Esa realización dentro de ellos que cambiaría en un instante su vida. Porque sería en ese momento natural, que naturalmente sucede en la vida de seres humanos, cuando seres humanos están siendo expuestos a una nueva información, a una poderosa información que tiene todo para transformar, cambiar, renovar
la vida de un ser humano. Y es en ese tiempo natural que el ser humano entonces cuando lo asimila, por eso la venida del Hijo de Dios, la venida del Hijo del Hombre, la venida de Cristo. ¿Qué tiene que ver espiritualmente hablando y naturalmente? Eso nos dice esa experiencia de cuando dentro del ser humano se le revela todo lo que la enseñanza contenía. Y es ahí que ahora resalta, que ahora nace este nuevo espíritu. Nace dentro del ser humano esta nueva vida. Nace dentro del ser humano el Hijo de Dios, Cristo. Y así nos lo está enseñando a través de símbolos y un lenguaje figurativo esta historia espiritual. Y por eso así en la historia, naturalmente, el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, el único Hijo de Dios, Cristo, nació en la Virgen, nació en esa iglesia del primer siglo. Y así históricamente ha sucedido. Y vemos versículos, y he compartido Mateo capítulo 16, versos 27 y 28, nos dice cuando el Hijo del Hombre venga, refiriéndose a este mismo principio. Cuando el Espíritu de Dios dentro del hombre se revele, se entienda, se comprenda, y eso causa inmediatamente la nueva vida. La vieja vida quedó atrás y ahora comenzó una nueva vida. También Juan capítulo 16, versos del 8 al 11, también son versículos que en síntesis resumen y resaltan esta verdad. Por eso María esperaba el nacimiento del Hijo de Dios como el ángel lo había dicho. Como el ángel lo había dicho, y su nombre, Yeshua. Tenemos la traducción de Jesús, pero cuando vemos en la historia, la Virgen había recibido el anuncio de que él iba a engendrar por el Espíritu al Hijo de Dios. Vemos que la Virgen, la iglesia, iba a recibir al Hijo de Dios. ¿Dónde? Dentro. Por eso la historia nos enseña y simbólicamente personifica al Hijo de Dios, al Hijo del Hombre, a Cristo personificado en la vida de Jesús. Por eso vemos a través de los evangelios el personaje de Jesús. Y necesitamos comprender en la historia una realidad. Históricamente la vida de Jesús fue una realidad totalmente diferente a cómo los evangelios están describiendo la vida de Jesús, el Cristo. Porque los evangelios nos están contando una verdad histórica, pero en una forma de literatura poética, simbólica, espiritual, figurativa, metafórica. Por eso como una parábola. Y necesitamos entonces ver lo sobrenatural de las historias. Porque si lo tomamos todo literal, vemos hoy más que nunca la fricción. La fricción en el sentido que si honestamente uno toma 5 minutos hoy y decide buscar en el internet
en las redes, cuántos nacimientos de otros dioses o seres humanos o seres sobrenaturales en la historia se dieron milagrosamente. Si uno busca diferentes formas de cómo ver si han habido diferentes nacimientos sobrenaturales como el de Jesús en los evangelios, uno va a encontrar muchos. También si buscamos cuántos seres humanos o dioses antes de la vida de Jesús y de las historias de Jesús el Cristo nacieron sobrenaturalmente, murieron y resucitaron, vamos a encontrar más de 10 historias antes de las historias que tenemos aquí. Entonces, si tomamos todo literal, ahí vemos la fricción por las evidencias históricas de otras historias que antecedieron estas historias, que utilizan lo mismo, el mismo lenguaje o las mismas representaciones o los mismos eventos sobrenaturales. Entonces uno diría, wow, ¿por qué el de nosotros, el de nuestra fe, el de la fe judeo-romana cristiana, por qué entonces si ese es el único verdadero y todos los demás son falsos? La respuesta a eso es porque desde que uno nació, esa es la fe de uno, así uno ha sido condicionado, eso es lo que uno ha crecido escuchando, eso es lo que uno cree, vive por y para uno es su identidad y por eso es su total verdad. Y tal vez uno honestamente no conoce de las otras historias. O entonces en ese ser egoísta, por lo que se levanta dentro de uno, un poco de ignorancia, porque honestamente somos ignorantes de la historia, y también ese celo, ese dolor, el orgullo de uno de, no, lo mío es lo verdadero, todos los demás están mal. Y aquí viene la gran realidad de la historia y cómo a través de historias, no para interpretarse literal, sino para uno preguntar qué es este evento sobrenatural, porque naturalmente eso se está yendo en contra de la naturaleza. Es como decir, cuando tú has visto a una virgen que quede preñada, embarazada y dé a luz, eso es algo sobrenatural. Uno puede decir que esto sobrenaturalmente nos quiere enseñar. ¿Qué puedo entender de esto? Y así sucesivamente. Entonces, esta literatura espiritual, porque contiene unas enseñanzas significativas para en el presente ser entendidas. ¿Ves? La revelación de estas enseñanzas. Entonces, a medida que uno va leyendo la historia e identificando los símbolos, identificando las imágenes que utiliza, cómo nos puede enriquecer a través del entendimiento e empoderarnos en nuestro presente para vivir conforme a lo que realmente enseña. Y por eso, como les decía, por eso María esperaba el nacimiento del Hijo de Dios. El ángel lo había dicho y su nombre, Yeshua,
traducido como Jesús, que significa Él salva o Él rescata. Y cuando vemos espiritualmente quién salva, quién rescata, es el Espíritu de Dios cuando es desarrollado dentro del ser humano. Porque vemos que la realidad espiritual del universo, como presencia siempre presente, como realidad siempre que es, a través de toda escritura inspirada por Dios, revela que lo espiritual es para entenderse espiritualmente. En otras palabras, por eso Juan capítulo 4, versos 23 y 24 nos habla de esta gran verdad. Dios es espíritu. Y por eso dice, aquellos que lo reconocen. ¿Ves? La adoración tiene que ver con un entendimiento de a quién yo adoro. El reconocimiento de lo que Dios como espíritu dentro del ser humano y presencial en todos y en todo es, porque esta vida como efecto nos revela presencialmente de su causa. Y su causa, Dios. La chispa de todo lo que llamamos vida. Y por eso en ese espíritu uno vive. Y aquí vemos una enseñanza espiritual que nos revela ese nacimiento en la Virgen, en seres humanos. Y utiliza un lenguaje figurativo donde seres humanos están a la expectativa de recibir, de experimentar una vida sobrenatural en su presente. Y eso es lo que nos comparte. Y por eso su nombre, que significa Él salva, Él liberta, Él rescata. ¿Quién? Cristo. ¿Quién? El Espíritu de Dios dentro del ser humano, que lo transforma. Por eso los evangelios son parábolas que contienen la más significativa enseñanza espiritual, donde personifican al Espíritu de Dios en la vida de Jesucristo, como había mencionado. Te comparto 2 versículos que nos ayudarán a enriquecer esto. Uno, Juan 3:16, y vamos a mirarlos de 2 formas. Uno, como la Reina Valera tradicionalmente nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora voy a leer el mismo versículo en lo que se llama la traducción de la lengua actual. Y mira cómo lee. Dice, Dios amó tanto a la gente de este mundo que me entregó. Mira cómo pone, que me entregó a mí, que soy su único hijo, para que todo el que crea en mí no muera, sino que tenga vida eterna. Y cuando ponemos esto en contexto histórico, para ver cómo esto sucedió, cómo esto se cumplió, lo vemos, y por eso a través de la imagen nos comparte esta gran realidad. Y como he dicho, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Al mundo en qué contexto? Estamos hablando entonces la realidad de esa iglesia que se estaba formando en el primer siglo,
a través de la vida y ministerio de Jesús. Y vemos que ese hijo, es como nos dice en el segundo, en la forma segunda que la estaba escuchando, ese hijo me entregó, como dice, que Dios amó tanto a la gente de este mundo que me entregó a mí, que soy su único hijo. Es como decir, la entrega del hijo, del único hijo de Dios, de Cristo, a la iglesia, ese nacimiento espiritual a través de las personas en el primer siglo. Entonces vemos, para que todo aquel a mí, que soy su único hijo, para que todo el que crea en mí no muera, sino que tenga vida eterna. Y todo esto nos enseña esa realidad que sucedió dentro de la vida de los seres humanos. ¿En qué fue lo que ellos pusieron su fe, su esperanza y vino a ser su experiencia? En este espíritu de nueva vida, en esta nueva conciencia que vino a ser, como nos personifica aquí en la historia, el Hijo de Dios, dando nacimiento. Eso quiere decir siendo reconocido dentro de la vida de las personas, que ahora las personas en su interior tenían un nuevo poder. Por eso el espíritu de la vida, el espíritu de Dios, el Salvador, que los estaba libertando en contexto de sus viejas actitudes, de sus viejos deseos, compulsiones, pasiones, de esas vidas, de tradiciones, de lo que los había conformado a ellos, de esos hábitos, costumbres, es todo eso. Por ahora, una nueva vida, un nuevo sentir, un nuevo impulso, una nueva motivación, un nuevo ánimo, un nuevo aliento, una nueva voluntad, un nuevo deseo, una nueva motivación, unos nuevos impulsos. Y a eso es ese nacimiento. Y por eso, quienes creyeron en esa verdad y vivieron esa realidad, ¿qué sucedió? No murieron y entraron a la vida eterna. Recuerda que el término de muerte tiene que ver con la paga del pecado, es muerte. Eso simbólicamente, espiritualmente hablando, ¿qué causaba la muerte? El pecado, porque la muerte es término simbólico que representa el estado de los seres humanos sin Cristo, muertos espiritualmente hablando. ¿Y qué causaba esa muerte? La vida del error, la vida de las malas acciones. ¿Y qué causaba esa vida de las malas acciones? La vida y la mentalidad, la conciencia que dominaba por los deseos, por la apariencia del mundo y las realidades que conformaron a ese mundo, a las personas del primer siglo, y a través de la historia la misma realidad que conforma a los seres humanos, a esa mentalidad egoísta. Y por eso la paga del pecado es muerte, y por eso aquellos que en Cristo nacieron por el Hijo de Dios, entonces entraron también simbólicamente a la vida eterna, refiriéndose a eso las personas que ahora en esa nueva actitud, sentir devoción, sus acciones demuestran todo lo que la vida eterna es: justicia, amor, paz, felicidad. Y ahí vemos esta realidad. Entonces, para terminar,
dos versículos bien conocidos que cuando los miramos nos ayuda a entender esto aún mejor. Y vamos a mirar Apocalipsis capítulo 12, versículos 1 y 2 y después el versículo 5. Y dice: entonces fui testigo de un suceso de gran importancia en el cielo. Vi a una mujer vestida del sol. Por eso vemos en muchas de las imágenes como lo que llamamos, se me fue la palabra ahora, ese lucero que le ponen arriba. Si me viene la palabra, se las comparto. A una mujer vestida del sol con la luna debajo de los pies y una corona de 12 estrellas sobre la cabeza. Estaba embarazada y gritaba a causa de los dolores de parto y de la agonía de dar a luz. Entonces, mirando Apocalipsis simbólicamente nos está hablando de lo que sucedió. Miremos ya tanto el ministerio de Jesús como después de la partida de Jesús. Vemos que entonces en la mujer, en esa iglesia del primer siglo, y cuando nos dice que tenía 12 coronas en su cabeza, reconozcamos dos cosas. Una, que esto simboliza y tipifica a el pueblo judeo hebreo, porque vemos que en contexto Jesús vino a las ovejas perdidas de la casa de Israel, que representaban 12 tribus. Vemos esas 12 estrellas porque está en este lenguaje figurativo representando a este pueblo. También las 12 estrellas representan en esta mujer que estaba naciendo la iglesia del primer siglo, los 12 discípulos o los 12 apóstoles. Entonces vemos que esta mujer estaba embarazada y a punto de dar a luz. Y ese capítulo 12 de Apocalipsis dice mucho espiritualmente, significativo, pero me voy a enfocar en esto. Entonces en el versículo 5 nos dice que ella dio a luz. ¿Ves? La mujer dio a luz al hijo. Y nos dice, ella dio a luz a un hijo que gobernaría a todas las naciones con vara de hierro. Al dragón le arrebataron el hijo y lo llevaron hasta Dios y su trono. Me voy a enfocar en el nacimiento de este hijo que gobernaría las naciones con vara de hierro. Y vemos que a través de la Apocalipsis, que es la revelación de Cristo, nos está enseñando al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al jinete en el caballo blanco, al que gobierna con vara de hierro. Y todo eso simbólicamente, ¿qué representa? A la realidad que sucedió en la iglesia del primer siglo y cómo el Espíritu de Dios de la vida vivificó a las vidas con una conciencia más significativa. Y por eso Cristo nació en la Virgen. Cristo, el Espíritu de Dios, nació en la vida de personas y ahora los empoderó con vara de hierro para que sobrellevaran, autodominaran, dominio propio de sus vidas hacia una vida sobrenatural, dejando atrás la vida natural que los había conformado ahora a la vida del Espíritu eterno que había nacido en ellos
Y así simbólicamente Apocalipsis nos está contando lo que sucedió después de la vida de Jesús y antes de la destrucción del templo para el año 70. Por eso vemos esta imagen tan significativa, porque esta imagen históricamente nos habla de lo que ha sucedido dentro de seres humanos. Y esa imagen nos revela lo que sucede dentro de nosotros. Que sea el nacimiento de Cristo, del Espíritu vivificante que nos motiva a vivir una vida sobrenatural. Una vida con propósito, con dirección, con mucho significado. Por eso entusiasmo, por eso felicidad, por eso paz, por eso amor, por eso justicia, bien, hermandad. Por esta realidad que reina en nosotros con vara de hierro. Porque dentro de nosotros es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Rey como esa conciencia suprema, sobrenatural, que gobierna sobre los reyes, sobre los deseos inferiores, impuros que antes me dominaban. Y por eso es el Señor, por eso al ser templos de Dios, hemos sido vivificados y vivimos conforme a todo lo que el Espíritu de Dios universal es. Y así fue como la Virgen dio a luz al Hijo. Y así es la realidad histórica y espiritual. Y termino con la Iglesia Católica es la Iglesia Universal. Y esto representa a la multitud de personas a través de toda la humanidad que han experimentado el nacimiento y vida de Cristo, el Hijo y el Espíritu de Dios en ellos. Que esta sea tu realidad. Namaste, shalom y bendiciones y nos vemos en el próximo video de Universidad Cristo.